Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver un caso práctico de atracción de fuerzas gravitatorias y de generación de campo gravitatorio. Para ello, vamos a suponer que tenemos dos partículas colocadas en puntos específicos del plano, las cuales vamos a tener que determinar su fuerza gravitatoria y su campo gravitatorio aplicado sobre diferentes partículas dentro del propio espacio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues vamos a ponerlo por aquí para que se entienda perfectamente. Nos dicen, suponemos que tenemos una partícula de masa igual a 3.000 kilos situada en el punto 0,20 del plano cartesiano. Es decir, si nosotros dibujamos nuestro plano cartesiano, ya sabéis que solemos hacer aquí el eje X en sentido contrario, mejor dicho, en dirección contraria, tendríamos aquí el eje y para adentro tendríamos ese eje Z, tanto para adentro como para afuera, nos colocaría en este caso. ¿De acuerdo? Para simplificar el problema, solo vamos a trabajar con el X y el Y, pero al final la idea sería exactamente la misma. Entonces nos dicen, en el punto 0,20, es decir, 0 en X, 2 en Y y 0 en Z, tendremos esa partícula 1, esa masa M1, igual a 3.000 kilogramos, donde el vector R1 será el 0, 2, 0. Y por otra parte, nos dicen, en el punto 3, 0, 0, es decir, 1, 2 y 3, es decir, aquí tendremos una partícula de masa igual a 5.000 kilos. Es decir, que tendremos una masa 2 igual a 5.000 kilogramos, la cual estará en el punto R2, nos dicen que es el 3, 0, 0. ¿De acuerdo? Y la primera pregunta que nos hacen es que determinemos la interacción gravitatoria, o lo que es lo mismo, la fuerza gravitatoria, que se ejercerían las partículas entre sí y, sobre todo, una cosa muy importante, determinar la dirección y el sentido de dichas fuerzas gravitatorias. Bueno, entonces, como conocemos, en el primer caso, lo que tendremos que hacer será básicamente ver cuál es la fuerza que se ejercen entre las diferentes partículas y calcularla. El módulo no tenemos ningún problema para calcularlo, ¿vale? Y tenemos también que ver la dirección. Esa dirección, lo más sencillo es que la tracemos lo primero. Recordad que en este caso simplemente será unir las dos masas, de tal manera que si esta es la masa 1 y esta es la masa 2, la fuerza que la masa 2 ejercerá sobre la masa 1 será esta, y por el contrario, la fuerza que la masa 1 ejercerá sobre la masa 2 será esta. Recordad que la masa 2 atrae a la masa 1 en sentido contrario a lo que sería el radio vector, y la masa 1 también atrae a la masa 2 en lo que sería el sentido contrario. ¿De acuerdo? Nos es interesante determinar cuánto vale el módulo de este radio, porque al final aquí tenemos un triángulo rectángulo, el cual se nos forma de la siguiente manera. Tenemos aquí este triángulo rectángulo, donde tenemos una distancia, esto lógicamente nos lo dan en el sistema internacional, ¿vale? Nos dicen que aquí hay una distancia de 3 metros, aquí hay una distancia de 2 metros, y por tanto esto será lo que conocemos como R, o la distancia. Por tanto, podemos calcularlo. Esto R será igual, perdón, el módulo de R será simplemente la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 13 en metros. Este será el valor de R, la distancia que haya entre ellos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si yo quiero calcular la fuerza que el 1 ejerce sobre el 2, será la siguiente. Pues será menos G por la masa que tendremos, en este caso M1, y por M2, todo dividido entre ese radio al cuadrado, y después deberemos tener en cuenta ese vector unitario que se nos formará dentro de este concepto. ¿A qué nos referimos con el vector unitario? Recordad que el vector unitario de la fuerza 1, 2 iba en sentido contrario
a la propia fuerza. Es decir, que el vector unitario 1, 2 será este de aquí, el vector 1, 2. ¿Vale? ¿Por qué lo pongo al revés? Porque va en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, hemos de tener en cuenta que ese vector unitario tiene dos condiciones. ¿Vale? La primera es que tiene la misma dirección que la propia fuerza, pero tiene sentido contrario. Y otra condición muy importante es que su módulo es igual a 1. Por eso se conoce como vector unitario. Entonces lo coloco por aquí, el vector 1, 2, ¿vale? Voy a colocar aquí arriba que R era igual a la raíz de 13 metros para poder liberar toda esta parte y seguir haciendo operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si os dais cuenta, este vector unitario va a tener unas componentes en X, en Y y en Z. En Z concretamente, en este caso, no va a tener ninguna componente. Pero si os fijáis, este vector unitario pertenece a esta recta, ¿vale? Y esta recta, ¿qué es lo que nos dice? Que por cada 3 elementos que yo avanzo hacia la derecha, es decir, que por cada 3 componentes que yo avanzo hacia la derecha, reduzco 2 hacia abajo, ¿de acuerdo? Es decir, que el vector U1, 2 sería el vector 3 menos 2. Repito, ¿por qué es el vector 3 menos 2? Porque os dais cuenta, yo avanzo desde este punto de aquí, por ejemplo, hasta este, tengo 3 unidades hacia la derecha hasta que llego a este punto y he bajado 2 de ellas. Por tanto, sería el 3 menos 2. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que este vector no es unitario, ¿vale? Por tanto, para hacerlo unitario tendríamos que hacer el vector unitario sería igual al propio vector dividido entre el módulo del vector, ¿vale? Perdón, el módulo del vector, el U1, 2. ¿Y qué ocurre? Que el módulo del vector sí lo conocemos. Es decir, que este vector sería el 3 menos 2 dividido entre raíz de 13, ¿de acuerdo? Y ahora, en este caso, este vector sí que es unitario. Podemos comprobarlo. ¿Cuánto sería el módulo del vector 1, 2? Pues sería simplemente ese 1 dividido entre raíz de 13 y después multiplicado por la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, es decir, de 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Y esto sería 1 entre raíz de 13 y todo multiplicado por 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, raíz de 13. Esta con esta se me va y me queda que el módulo es en efecto igual a 1. ¿Por qué es indispensable que el vector unitario tenga como módulo exactamente 1? Porque si no, la magnitud de la fuerza gravitatoria sería mucho mayor de lo que realmente es. Es decir, que estaríamos aplicando una magnitud mayor o menor, depende del módulo que fuera, a la que realmente le corresponde. Entonces, estaríamos haciendo un cálculo que no sería correcto. Entonces, vamos a ir colocando cada uno de los datos. Aquí tendríamos menos 6,67 por 10 a la menos 11, recordamos que esto es la constante de gravitación universal, la masa 1 son 3.000 kilogramos, por 5.000 kilogramos, que es la masa 2, todo dividido entre ese r al cuadrado, que sería raíz de 13 al cuadrado, y todo multiplicado por el propio vector unitario, que hemos dicho que era el vector 3 menos 2 dividido entre raíz de 13. Entonces aquí realizo los cálculos y esto sería menos 6,67 exponencial menos 11 por 3 exponencial 3 por 5 exponencial 3 y todo dividido entre raíz de 13 al cuadrado por raíz de 13 es lo mismo que raíz de 13 al cubo. Es decir, todo dividido entre raíz de 13, todo elevado al cubo. Y esto nos da exactamente menos 2,13 por 10 a la menos 5 y todo multiplicado por el vector 3 menos 2. ¿Vale? Esto, para que sea más interesante ver exactamente el signo, es decir, el sentido que tenga la fuerza, lo que voy a hacer es este menos lo voy a meter dentro del vector y me quedará 2,13 por 10 a la menos 5 por el menos 3, perdón, por el menos 3, 2. Y este será nuestro vector que tenemos aquí como fuerza gravitatoria 1, 2. Vamos a ver si en efecto tiene sentido. Pues sí, ¿por qué? Porque podemos ver que el módulo es el que es, esto lo hemos calculado y simplemente nos ha dado este valor, pero, sin embargo, en términos de vector necesitamos una fuerza que vaya hacia la izquierda y hacia arriba, tal y como podemos ver aquí dentro. Y en efecto nos ocurre exactamente eso. Tenemos una fuerza que, al ser atractiva hacia la masa 1, tiene que ir hacia la izquierda y hacia arriba. Por lo tanto,
en efecto, el cálculo es totalmente correcto. Vamos a borrar por aquí ahora. Voy a apuntar por aquí la fuerza para poder coger un poquito más de espacio. Tenemos aquí la fuerza 1, 2, es 2,13 por 10 a la menos 5 y después con el menos 3, 2. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, esta fuerza tiene dos componentes, la del eje X y la del eje Y. La del eje Z, como es 0, la considero como tal. Vamos ahora con la segunda fuerza, la que hemos llamado esa fuerza 2, 1. En este caso, tenemos muchas ventajas con respecto a la fuerza 1, 2, porque, por ejemplo, el módulo ya lo conocemos, ya sabemos que tiene que ser exactamente el mismo módulo. Recordad, la distancia entre las masas es la misma y la constante, lógicamente, es la misma y las propias masas son también las mismas. Por tanto, el módulo ya sabemos que tiene que ser esto. Sin embargo, habrá una diferencia en el sentido, porque la dirección también va a ser la misma. Tendremos menos g por m2 por m1 entre r al cuadrado y todo esto por el vector unitario 2, 1 en este caso. Aquí es donde reside la mayor diferencia. Si os dais cuenta, el vector unitario 2, 1 debería ser este de aquí. Este es el 2, 1. ¿Vale? Por tanto, si el vector unitario 1, 2 era el vector que hemos visto aquí, que era el 3 menos 2 dividido entre la raíz de 13, el vector unitario 2, 1 sería exactamente el mismo, pero cambiando el sentido de las distintas componentes. Es decir, el vector unitario 2, 1 sería el vector menos 3, 2 con el raíz de 13 para poder normalizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto hemos de tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Así que, como podéis ver, esto queda mucho más sencillo, ¿vale? Porque el módulo no hace falta que lo vuelva a calcular, simplemente sería menos ese 2,13 por 10 a la menos 5 y multiplicado por el vector menos 3, 2. Voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Al igual que he hecho antes, el menos que tengo delante lo meto dentro del vector. ¿Y qué me quedará? Me quedará 2,13 por 10 a la menos 5 por el vector 3 menos 2. Y esto debería ser la fuerza gravitatoria del 2, 1. ¿Qué ocurre? Que aquí deberíamos tener una fuerza tal y como nos indica nuestro dibujo, una fuerza positiva en el eje X y negativa en el eje Y, que es exactamente lo que podemos ver aquí. Por tanto, en efecto, esa fuerza 2, 1 con módulo 2,13 por 10 a la menos 5 y vector 3 menos 2, en efecto cuadra perfectamente. Y como podéis ver, aquí en la relación que existe entre los vectores, las fuerzas son exactamente iguales y la única diferencia que cambian es los signos. Así que, por el momento, esta parte está perfectamente calculada. Vamos ahora con la siguiente parte, que nos dicen lo siguiente. Determina el vector campo gravitatorio que ejercerán estas fuerzas sobre, o mejor dicho, estas masas sobre el origen de coordenadas. Es decir, ahora nos dicen que con respecto al origen de coordenadas, que ya sabéis que se coloca en este punto que estamos poniendo amarillo, este punto que es el 0, 0, que es el origen, nos dicen que calculemos el campo gravitatorio total que ocurrirá sobre ese punto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La masa 1 ejercerá un campo gravitatorio sobre el origen, la masa 2 ejercerá otro campo gravitatorio sobre el origen y el campo gravitatorio total, al ser un vector, será la suma de ambos campos gravitatorios. Es decir, la masa 1 atraerá hacia arriba ejerciendo un campo gravitatorio 1, mientras que la masa 2 atraerá hacia la derecha ejerciendo un campo gravitatorio 2. ¿Y qué ocurrirá? Que finalmente nos terminará quedando una componente que veremos en términos de diagonal, veremos si cae justo en el medio en proporción de las masas o no, ya lo veremos, y veremos, sobre todo, muy importante, qué ángulo alfa se formará con respecto a la ordenada, porque eso nos marca muy bien la dirección, ya sea con respecto a la abscisa, como en este caso, o con respecto a la ordenada. Entonces, vamos primero con el campo gravitatorio 1. Si recordamos, el campo gravitatorio 1 era menos g por la masa m1 dividido entre el radio 1 y ahora por el vector unitario 1. Mucho cuidado porque los vectores unitarios ahora han cambiado, ¿de acuerdo? Si recordamos, el vector unitario 1 en este caso ahora será hacia abajo, ¿vale?
Es decir, que será tal que así, ¿de acuerdo? Por tanto, ese vector unitario 1, este será U1, U1 lo podemos poner por aquí, será simplemente, si lo ponemos ya normalizado, será el vector 0, menos 1, 0, ¿vale? Este 0 me lo puedo ahorrar porque siempre va a ser 0, ¿vale? ¿Y por qué 0 menos 1? Pues porque simplemente tendremos que irá en el sentido contrario al eje Y positivo, ¿vale? ¿Para qué? Para que este menos pueda finalmente compensar ese campo gravitatorio. Ahora calculamos el campo gravitatorio y será simplemente pues, menos 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa 1, que son esos 3.000 kilos, y todo dividido entre el radio 1, que podemos ver claramente que serán 2 metros al cuadrado. Y ahora, como el vector unitario ya lo tengo unitario, es decir, el módulo de este vector ya es 1, simplemente multiplico por el vector 0 menos 1. Y ahora calculo el módulo de este. Menos 6,67 exponencial menos 11 por 3.000 todo dividido entre 4. Esto me quedaría aproximadamente menos 5 por 10 a la menos 8 y todo multiplicado por el 0 menos 1. Que igual que he hecho antes, lo que tendría sería simplemente que meter este menos dentro y tendría 5 por 10 a la menos 8 y el 0, 1 sería, en este caso, nuestro sentido que tendríamos en el eje Y. Esto es muy importante, ¿vale? Una cosa que no hemos dicho antes, unidades en las que se mide la fuerza en newtons y, lógicamente, esta fuerza también en newtons. Y, sin embargo, en este caso tendremos que esto se medirá en newtons por kilogramo, porque recordad que el campo gravitatorio se medía en newtons por kilogramo. Por tanto, esto será el campo gravitatorio en 1. Tal y como podemos ver, según lo hemos planteado aquí, debería ser, por cierto, esta Y me sobra, porque esto lo podría poner de otra manera, que podría decir que esto es 5 por 10 a la menos 8 newtons por metro en el eje Y, ¿vale? Al poner este vector no tengo que poner el vector unitario del eje Y o al revés. Entonces, según lo que tengo aquí, el campo gravitatorio debería ser el realizado por la masa 1, equivalente a solamente positivo en el eje Y. Y como podemos ver en nuestro dibujo, en efecto cuadra perfectamente. Vamos ahora con el siguiente campo gravitatorio, lo que hemos llamado el campo 2. En el caso del campo 2 nos ocurre lo siguiente. Nuestro nuevo vector dirección sería, en este caso, lo que llamamos el G2, es decir, el vector del campo, pero recordad que el vector unitario siempre nos va en sentido contrario. Este sería lo que llamaremos U2. Sin embargo, U2 nos pasará igual que antes. Será el vector 1, perdón, el vector menos 1, 0. ¿Por qué? Porque irá en sentido contrario de el eje X positivo, es decir, irá hacia la izquierda, irá en sentido contrario a cómo se determina el campo gravitatorio y para no tener que normalizarlo, simplemente lo ponemos ya directamente de módulo 1. Si alguien quiere poner que sería igual a menos 3 por aquello de que desde la masa hasta el centro hay 3 unidades y luego lo divide todo entre el módulo que sería 3, va a ser exactamente lo mismo. Vos podéis llegar exactamente al mismo resultado, ¿vale? Por tanto, ¿qué tendremos aquí? Tendremos menos g por cierto, esto es un módulo, menos g por la masa 2 dividido entre el radio 2 al cuadrado, esto también va al cuadrado, que se me ha olvidado, y aquí vendrá multiplicado por el U2, ¿de acuerdo? ¿Y qué tendremos aquí? Pues de nuevo, menos 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por M2, que serán esos 5.000 kilos, todo dividido entre el radio 2, que hemos dicho que era 3 elevado al cuadrado, lógicamente el radio 2 son estas 3 unidades que tenemos aquí, y todo multiplicado por ese vector menos 1, 0. Aquí sí que tengo que calcular el nuevo módulo, porque no es el mismo que antes. Aquí no ocurre como con la fuerza gravitatoria, que los módulos son iguales. De hecho, van a ser distintos. Menos 6,67 exponencial menos 11 por 5.000 dividido entre 3 al cuadrado y esto me quedaría menos 3,7 por 10 a la menos 8 multiplicado por el menos 1, 0. Que igual que antes, puedo decir que esto es lo mismo que 3,7 por 10 a la menos 8 multiplicado por el 1, 0, en vez de por el menos 1, 0, o lo que es lo mismo, 3,7 por 10 a la menos 8 en x.
Esto sería lo que conocemos como campo gravitatorio 2. Según el dibujo, el campo gravitatorio 2 debería ser positivo hacia la derecha y solamente en el eje X, y en efecto, como podemos ver aquí, es tal y como decimos, positivo hacia la derecha en el eje X. Es decir, voy a apuntar por aquí los dos campos. Hemos dicho que el campo gravitatorio 1 era igual a 5 por 10 a la menos 8 en I newtons por kilogramo, y el campo gravitatorio 2 es igual a 3,7 por 10 a la menos 8 en X newtons por kilogramo. ¿Vale? Y ahora, ¿qué ocurre? Que, como hemos dicho, tendremos una componente en X y una componente en Y. Por tanto, vamos a sacar el campo gravitatorio total, en el cual tendremos simplemente que el campo gravitatorio total será el campo gravitatorio 1 más el campo gravitatorio 2 como vectores. Es decir, 5 por 10 a la menos 8 en Y más 3,7 por 10 a la menos 8 en X. Y esto, si lo unificamos en un vector, podríamos sacar el 10 a la menos 8 como módulo y tendríamos 5 y 3,7. Este sería el vector campo gravitatorio total. Estas serían las componentes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora podemos darnos cuenta de que se nos forma un triángulo de la siguiente manera, dentro de nuestros campos. Aquí tendríamos el campo en X, aquí tendríamos el campo en Y, y este sería el campo total. ¿De acuerdo? Es decir, para arriba en amarillo, tal que así, esto sería lo que hemos llamado el G total. Para la derecha en rojo sería lo que hemos llamado el G2 o G en X, y para arriba en azul sería lo que hemos llamado el G1. ¿De acuerdo? Esto tiene de módulo 5, mejor dicho, perdón, 3,7, ¿vale? Como el 10 a la menos 8 es común a ambos, lo puedo suprimir a la hora de calcular el ángulo, porque ahora mi objetivo es determinar este ángulo que tengo aquí dentro, y este G1 es 5. Por tanto, de esta manera puedo determinar muy sencillo cuánto es este ángulo. Puedo decir que la tangente de alfa será 5 entre 3,7, que esto es aproximadamente 1,35. Por lo tanto, alfa será el arco cuya tangente sea 1,35, que esto nos dará de manera aproximada 53,5 grados. Este sería el ángulo que se formaría con respecto a la horizontal. ¿De acuerdo, chicos? Habéis visto que en este vídeo hemos introducido todos los conceptos con los que hemos trabajado en los vídeos anteriores de teoría, tanto el concepto de fuerza gravitatoria como de campo gravitatorio, sobre todo, muy importante, ese concepto de atraer las fuerzas y de generar el vector unitario en sentido contrario y compensarlo con el menos que tenemos delante, y sobre todo a la hora de plantear el campo gravitatorio sobre un punto, tener en cuenta que si tenemos varias interacciones, el campo gravitatorio total será la suma de las interacciones, y en este caso podemos hasta determinar la dirección aplicando ese ángulo. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmela en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.